Estaba en medio de prepararme para asistir al funeral de mi querida suegra, quien acababa de fallecer, cuando de repente sonó mi teléfono. No vengas al funeral, regresa inmediatamente a la casa de tus padres en el campo. ¿Qué? Confundida, pero confiando en la instrucción, hice lo que me indicaron y me dirigí a mi hogar en el medio oeste rural, donde crecí. Más tarde, mi esposo me informó sobre la existencia de su hermana separada y poco escrupulosa, Jessica. Así que mamá se fue. ¿Cuánto me toca de la herencia? Su descarado intento de aprovecharse de la muerte de mi suegra era repugnante. Decidí proteger el honor de mi suegra y enfrentarme a esta vil cuñada. Después de una confrontación acalorada, Jessica terminó en una fría y oscura celda de prisión. Mi nombre es Kristen, una ama de casa común y corriente. Estoy casada con Charles, un empleado de una empresa, y llevamos una vida juntos de inmensa felicidad. He escuchado muchas veces que muchas mujeres luchan con sus relaciones con sus suegros, especialmente entre una nuera y su suegra, donde las tensiones pueden llevar a conflictos silenciosos, pero feroces. Yo también, alguna vez, temí que este fuera mi destino. Sin embargo, he tenido la fortuna de tener un matrimonio armonioso, libre de esas preocupaciones. De hecho, tenía una relación maravillosa con la madre de mi esposo, Charlotte, por ejemplo. Kristen, ¿qué te parece este cardigan? Lo tejí para ti, pensando que podría quedarte bien. Para mí, gracias. Es hermoso, y tu tejido es realmente impresionante. Me alegra que te guste. El viento está empezando a enfriar, así que asegúrate de mantenerte abrigada. Por supuesto. Oye, si tienes tiempo, ¿podrías enseñarme a tejer alguna vez? Nuestras conversaciones siempre eran así, llenas de calidez y amabilidad. La sonrisa de Charlotte era una fuente de consuelo y amor. Le debía tanto, incluso financieramente en ocasiones. Amaba a mi gentil suegra y la consideraba como una segunda madre. Pero luego, Kristen, mamá falleció en el hospital. La noticia de la muerte de Charlotte llegó hace solo unos días. Estaba devastada, incapaz de comer o dormir por un tiempo, pero sabía que tenía que aceptar la realidad. Charlotte había estado luchando contra un cáncer terminal durante años, sometiéndose a quimioterapia. Debió de haber sido un viaje increíblemente duro. Cada vez que la visitaba, siempre me recibía con una sonrisa, tratando de no preocuparnos. No podía dejar que mi dolor me consumiera. Decidí honrar su memoria con una sonrisa. Con esa determinación, me estaba preparando para asistir a su funeral en la casa de la familia de mi esposo cuando mi celular, que descansaba en la mesa, de repente sonó. Era el número de la familia de mi esposo. Suponiendo que mi esposo, quien había ido por delante para hacer los arreglos, había olvidado algo, respondí la llamada. Sin embargo, Kristen, no vengas al funeral, regresa inmediatamente a la casa de tus padres en el campo. La voz frenética de mi esposo se escuchaba por el teléfono. Espera, ¿qué? ¿Quieres que regrese a la casa de mis padres? ¿Por qué estás tan alterado? Lo siento, tuvimos algunos problemas en el lugar. Te explicaré todo cuando nos veamos. Naturalmente, estaba desconcertada. ¿Qué tipo de problema podría estar refiriéndose? Nunca lo había escuchado tan agitado antes. Está bien, cálmate. Haré lo que dijiste y me dirigiré a la casa de mis padres. Toma un taxi, te veré allí, adiós. Y con eso, colgó. Mi mente estaba llena de confusión, pero confiaba en Charles. Tenía que haber una buena razón, así que cambié mis planes y me dirigí a la casa de mis padres, a pesar de la inmensa presión de la situación. Kristen, ¿qué está pasando? ¿No es hoy el funeral de Charlotte? Bueno, entra primero, hablaremos. Expliqué la situación a mis padres, quienes estaban tan desconcertados como yo, pero sin Charles. No podíamos hacer mucho más que esperar. Una hora más tarde, Charles llegó, luciendo preocupado. Kristen, ¿estás bien? Estoy bien, pero, ¿qué pasó con tu mano? Noté que su mano estaba envuelta en una venda. Charles tocó la herida, luciendo preocupado, antes de comenzar a explicar lo que había sucedido. Resulta que mi esposo tenía una hermana mayor llamada Jessica, 3 años mayor que él, pero Jessica había sido una niña rebelde y problemática, causando infinitos problemas a la familia. Tuvo numerosos encontronazos con la ley, pero a pesar de todo, Charlotte nunca se dio por vencida con ella. Incluso asumió la responsabilidad de las deudas de Jessica, creyendo en las promesas vacías de su hija de pagarlas. Eventualmente, Jessica traicionó a su madre y se fue de casa. Jessica había estado separada de la familia durante años, sin contacto hasta ese fatídico día. Se presentó en el funeral de su madre, y lo primero que dijo fue:
Entonces, mamá está muerta, ¿verdad? ¿Cuánto me toca de la herencia? Mi esposo estaba indignado. ¿Cómo podía ser ese su primer pensamiento después de la muerte de su madre? Le dijo sin rodeos que había sido desheredada hacía mucho tiempo. Para Charlotte, su hija ya no era Jessica, sino yo, Kristen. ¿Qué? ¿Kristen? ¿Quién es esa? Es ridículo que ella pueda heredar y la hija real no. Furiosa, la cara de Jessica se puso roja, agarró el teléfono de mi esposo y salió furiosa, lanzando palabras venenosas. La herida en la mano de Charles fue cuando ella lo mordió en su furia. Bloqueé el teléfono de inmediato, pero es posible que haya visto nuestra dirección y fotos. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Quedé momentáneamente sin palabras después de escuchar las palabras de mi esposo. Estaba impactada al enterarme de que Charlotte tenía una hija, y aún más al saber que era una persona tan terrible. Lamento no haberte contado sobre mi hermana. Es un asunto familiar complicado, se disculpó mi esposo, con una expresión de dolor. Tratamos de encontrar una manera de manejar la situación, haciendo todo lo posible por consolar a mi angustiado esposo. Quizás deberíamos mantenernos alejados de nuestra casa en la ciudad por un tiempo, solo para estar seguros, sugirió. ¿Nuestra dirección en el campo está segura? Sí, no guardé esa información en mi teléfono, le aseguré. Así que, como precaución, decidimos quedarnos en nuestra casa rural. Al día siguiente, amaneció con el sol brillando y los pájaros cantando, llenando el aire con una sensación de paz. Me voy al trabajo. Si pasa algo, llámame al teléfono de repuesto. ¿De acuerdo? Que tengas un buen día, respondí, viéndolo partir con una sonrisa, aunque por dentro era un manojo de nervios. ¿Y si mi cuñada aparecía? ¿Y si me atacaba? Estos temores me atormentaban constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro furioso de Jessica en la casa de la familia de mi esposo, pero para mi sorpresa, la vida en nuestra casa rural era pacífica. Pasaron los días sin incidentes, y el tiempo fluía tranquilamente. La ansiedad y la tensión que me habían plagado comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en poco más que una preocupación distante. Empecé a pensar de manera optimista, esperando que el problema con mi cuñada simplemente desapareciera. Pero fue entonces cuando todo cambió. Disculpe, ¿están en casa Charles y Kristen? Un oficial de policía de la comisaría local preguntó cuando llegó a nuestra puerta. ¿De qué se trata?, pregunté con vacilación, sintiendo un escalofrío que me recorría. Y lamentablemente, mi premonición era correcta. Nuestra casa en la ciudad había sido robada. La policía había recibido una llamada desde la escena. Inmediatamente contacté a mi esposo para informarle lo que había sucedido, y juntos nos apresuramos de regreso a nuestra casa en la ciudad. Cuando llegamos, la casa estaba revuelta, los cajones estaban abiertos, y parecía que un huracán había pasado por allí. ¿Falta algo?, preguntó el oficial. Vamos a revisar, dijimos, revisando la casa bajo la supervisión de la policía. Nuestros libros de banco y otros objetos de valor seguían allí, pero unos cientos de dólares que estaban en nuestro tocador habían desaparecido. Por cierto, una mujer sospechosa fue vista en el vecindario varias veces durante los últimos días. Fue vista gritando frente a su casa, diciendo cosas como, «Salgan y páguenme, Charles». Podría ser, comencé a decir. Estoy un 90% seguro de que es Jessica, dijo mi esposo, asintiendo con gravedad. Explicamos a la policía los problemas recientes con mi cuñada, el funeral interrumpido, el teléfono robado y la mano herida de mi esposo. La policía respondió con eficiencia, probablemente porque habíamos denunciado el incidente del teléfono anteriormente. Más tarde, nos llamaron de vuelta a la comisaría para un relato más detallado. No regresamos a nuestra casa rural hasta que ya estaba oscureciendo. Poco después, capturaron al ladrón, como se esperaba. Era Jessica, mi cuñada. Según la policía, había sido lo suficientemente descarada como para quedarse en un hotel cerca de nuestra casa después del robo. La arrestaron mientras recibía tranquilamente un masaje del servicio a la habitación, pagado con el dinero que nos había robado. A pesar de admitir el crimen, Jessica negó el robo, aunque no entendía completamente las complejidades legales. Parecía que cuando un crimen involucraba a la familia, la situación no era sencilla. Nos llamaron de nuevo a la comisaría, y esta vez nos llevaron a una habitación donde Jessica estaba sentada, malhumorada en su silla. De repente, soltó indignada, «Charles, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Es increíble». Jessica no mostró ningún remordimiento. De hecho, no parecía pensar que había hecho algo malo. Durante el interrogatorio policial,
Afirmó que no había tenido la intención de robar la casa. Dijo que vino a discutir asuntos de herencia, pero como siempre estábamos fuera, no tuvo más remedio que romper la ventana y entrar. Incluso el dinero que robó, según ella, era necesario para quedarse cerca. En su retorcida visión, todo era culpa nuestra. Tal persona peligrosa albergando resentimiento contra mí, si me hubiera encontrado con ella sola, quién sabe qué podría haber pasado. La sola idea me hacía estremecer. Mientras tanto, mi esposo y Jessica estaban enfrascados en una acalorada discusión. Tienes el descaro de aparecer después de todos estos años y pretender ser parte de la familia. Devuélveme mi teléfono, ¿quieres? Está bien, te lo devolveré. Lo bloqueaste de inmediato, así que ni siquiera pude usarlo correctamente, igual que tú. Además, la familia es familia, ¿no? Tanto mamá como yo cortamos lazos contigo hace mucho tiempo. Eso significa que no tienes ningún derecho sobre su herencia. Oh, sobre eso, dejarle todo su dinero a la hija de una extraña en lugar de a la suya propia, ¿la vieja estaba fuera de sus cabales o qué? Por favor, deja de decir cosas tan vergonzosas. Antes de darme cuenta, me encontré gritando. No podía soportar que ella deshonrara a Charlotte, pero Jessica respondió, mirándome con evidente molestia. ¿Eres esa mujer, Kristen, la que robó la herencia que se suponía era mía? No, no robé nada. ¿De qué estás hablando? Jessica se abalanzó sobre mí. Su mirada intensa me ponía nerviosa. Odio admitirlo, pero tenía miedo. Mis palabras se atoraron en mi garganta. Jessica pareció sentir mi miedo. Bufó y se rió como si hubiera ganado. En ese momento, el oficial de policía en la habitación carraspeó e intervino. Calmémonos todos. Parece que hay mucho en juego aquí, así que, ¿por qué no tienen primero una discusión familiar? Parecía concluir que esto era un asunto familiar. Podemos discutir los cargos y todo lo demás más tarde, dijo, controlando la situación. Más tarde, arreglamos una discusión formal en la casa de mis suegros, en una sala de estar con alfombras cubriendo el suelo. Los familiares de Charlotte se reunieron alrededor de una gran mesa. En medio de esta atmósfera tensa, fue Jessica quien habló primero. La arrogancia de Jessica era inconfundible cuando declaró, si me das mi parte de la herencia, pasaré por alto toda la grosería del pasado. Deberías estar agradecida con la generosa de mí. No era una sorpresa. Alguien que no había cambiado en más de una década no iba a cambiar de repente en unos días. Cada vez que hablaba, era la misma demanda, dame la herencia, retira los cargos. Por supuesto, no teníamos ninguna intención de cumplir con sus demandas. Repetimos una y otra vez, fuiste desheredada, por lo que no tienes derecho a ninguna parte de la herencia de mamá. Entonces, ¿por qué no me das algo de dinero después de recibir la herencia?, respondió ella, con una absurdidad que solo aumentó la frustración de mi esposo. Traté de calmarlo y luego me enfrenté a ella, esforzándome por mantener la compostura. Jessica, ¿leíste todo el testamento de Charlotte? Hay una sección sobre ti también. Solo me interesa la parte de la herencia. El resto probablemente sean sus quejas contra mí. No, Charlotte estaba preocupada por ti, estaba llena de arrepentimiento. Bueno, entonces debería haberme dado la herencia. La actitud desdeñosa de Jessica hizo que mi sangre hirviera, y sentí una profunda tristeza. Ella veía a su madre, Charlotte, como nada más que una herramienta para su propio beneficio. Charlotte no te dio dinero porque sabía que no te cambiaría, dije con firmeza. No dejaré que alguien como tú toque ni un centavo del dinero de Charlotte. Tienes mucho valor, considerando que ni siquiera eres de la familia de sangre, se burló Jessica. No quiero escuchar eso de alguien que ha despreciado sus propios lazos de sangre. Jessica vaciló momentáneamente, pero sus ojos se entrecerraron en una mirada amenazante. Era una mirada aterradora, pero esta vez mantuve mi posición. No hay nada más que discutir, por favor, vete, dije, manteniendo el contacto visual con la intimidante Jessica. En un ataque de ira, se lanzó hacia mí, pero fue rápidamente contenida por mi esposo y otros miembros de la familia presentes. 10 minutos después, la policía llegó y la escoltó a la fuerza fuera. A pesar de sus continuos insultos, para cuando la subieron al coche patrulla, su espíritu se había quebrado por completo, con los hombros caídos en derrota. Después, supimos que Jessica había terminado en prisión. Nuestra denuncia había sido aceptada oficialmente, y resultó que ella había acumulado una deuda significativa con prestamistas. Su obsesión con la herencia de Charlotte estaba impulsada por su desesperada situación financiera. Ahora, se esperaba que enfrentara una vida miserable, habiéndose causado su propio infortunio. Mientras limpiábamos y ordenábamos nuestra casa,
finalmente restaurando el orden después del caos. Mi esposo ofreció incienso frente al retrato de mi suegra y dijo: me sorprendió verte discutir con tanta valentía, Kristen. Bueno, dije, eso fue porque leí el testamento de mamá otra vez. La verdad era que había vuelto a leer el testamento de Charlotte el día antes de enfrentar a Jessica. No había tenido tiempo de leerlo a fondo antes. El testamento estaba lleno de las emociones más sinceras de Charlotte, casi como una carta. Cada palabra resonaba profundamente. Charlotte siempre había estado preocupada por su hija, sin albergar un solo rencor. Había estado preocupada por su bienestar y nos había dejado con la esperanza de nuestra felicidad. Habría querido hacer muchas cosas por su verdadera hija. Mientras sostenía el cardigan que Charlotte había tejido, las lágrimas llenaron mis ojos. Al ver mi angustia, mi esposo trató de consolarme. Kristen, ¿me tejerías algo a mí también? Claro, dije, secándome las lágrimas con una sonrisa. Te mostraré la técnica de tejido de mamá. Haremos buen uso de su herencia. Desde entonces, juré vivir una vida feliz, no solo por Charlotte, sino también en su memoria.